estudio de riesgo psicosocial, que es algo muy importante para sus empleados, es identificar el área de riesgo o identificar qué tipo de riesgo se puede presentar en cada área de trabajo. Y cuando nosotros hablamos de los riesgos, hablamos del estrés, hablamos del síndrome de burnout y varios de los factores de riesgo que se pueden presentar los vamos a ver un poquito más adelante. Pasemos, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial en el trabajo? Son condiciones que influyen en la salud de los trabajadores y que afectan su rendimiento laboral, ¿sí? Afectan siempre el rendimiento al 100%, afectan en las emociones, afectan en la familia, afectan en todas las áreas en el ámbito que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de la organización del trabajo que afectan la salud de las personas a través de mecanismos psicofisiológicos, ¿sí? Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos también de las enfermedades psicosomáticas, por eso hablamos aquí de los mecanismos psicofisiológicos. Los factores de riesgo psicosocial son los que inciden en el estrés laboral, tienen que ver con las demandas de la situación, con el contexto laboral y las características del individuo. Es decir, cuando estamos más vulnerables, cuando tenemos alguna afectación emocional, cuando tenemos pérdidas de un ser querido, cuando alguien en la casa no está óptimo en las condiciones de salud, entonces nos volvemos más vulnerables a que estas situaciones puedan ser más severas. Entonces, tenemos que tener un equilibrio tanto en el trabajo como en el hogar para que estas situaciones sean más fáciles de llevar. Pasemos, por favor. Los factores psicosociales se refieren a las interacciones entre el trabajador, por un lado, y el medio ambiente, y las condiciones de trabajo, por otro lado, y las capacidades del trabajador, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Las capacidades que tiene el trabajador para afrontar cierto tipo de situaciones. Cuando las personas somos más vulnerables o son más vulnerables, se nos hace mucho más difícil afrontar cierto tipo de situaciones. Entonces, depende mucho de las condiciones del trabajador, depende mucho de las emociones del trabajador, de la inteligencia emocional que puede tener el trabajador para que pueda hacer frente a todas las demandas que se le pueden presentar en el mismo puesto de trabajo. Depende mucho de la cultura y de las condiciones personales de cada uno, de las percepciones, de las experiencias que pueden influir en la salud y sobre todo en el rendimiento y en la satisfacción del trabajo. Cuando no estamos satisfechos en el trabajo, cuando no nos gusta lo que hacemos, cuando las demandas o las exigencias son mucho más altas de lo que nosotros somos capaces de afrontar, entonces se vienen los factores de riesgo psicosocial. Pasemos, por favor. Los riesgos psicosociales pueden tener consecuencias psicológicas, físicas y sociales negativas, incluyendo el estrés relacionado con el trabajo. Las consecuencias psicológicas, aunque no parezcan, son las más importantes porque afectan directamente a nuestras emociones. Es lo que Diego nos decía al inicio y lo que yo les decía también al inicio, ¿no es cierto? Pueden tener consecuencias psicológicas que van a derivar en una enfermedad física y por ende va a ser un círculo vicioso, ¿no es cierto? Mayor afectada a mis emociones, a mayor afectación de mi estado emocional, mayor voy a afectar a mi condición física. Y también me afecta a nivel social porque ya no puedo responder de manera adecuada a las relaciones con mi entorno. El estrés relacionado con el trabajo es un problema organizativo y no individual. Sí, es decir, que ya no le afecta solamente al individuo, sino que también ocurre que afecta a la organización. Ocurre cuando las exigencias en el trabajo superan la capacidad del trabajador para hacerles frente, ¿sí? Entonces afecta no solamente al individuo, sino también a la organización y ya vamos a ver más adelante qué afectaciones pueden tener en la organización. La afectación para las personas puede ser dificultad para concentrarse y mayor probabilidad de cometer errores. Ya no rinde igual, ya los informes de entrega a destiempo, el rendimiento laboral es inadecuado, ya el trabajo ya no cumple a cabalidad, entonces es la parte emocional, la parte afectiva se vuelve muy vulnerable. Existe agotamiento y depresión, es decir, ya no rinde de la manera adecuada, se siente más cansado y lo que es peor puede tener consecuencias de depresión, que hoy por hoy la depresión está considerada como la gripe psiquiátrica, que el individuo ya debe consumir medicina para poder aliviar estos síntomas.
No es solamente que ya pone parte o trata de ver las cosas de manera diferente, sino que hay afectación fisiológica que puede causar otro tipo de trastornos y, como les decía, la persona necesita consumir medicamentos. Hay problemas en la vida personal, hay el consumo abusivo de alcohol y drogas justamente por esa insatisfacción que existe y ya podemos empezar a ver una salud física deteriorada. Puede ser baja de peso, subida de peso por situaciones de ansiedad que se pueden presentar. Y para la organización pueden haber rendimiento empresarial general y deficiente. Ya existe altos índices de rotación en las personas, ya no existe la misma capacidad de producción. Elevación de las tasas de accidentes y lesiones. A nivel de empresas se puede haber mutilación de miembros. Cuando son empresas de mayor riesgo, existe mayor incidencia de accidentes y también puede haber más lesiones, ¿no? Como les decía, cuando hay mucho estrés puede causar el síndrome de burnout, que es el síndrome del empleado quemado, y esto puede aumentar también altos índices de colesterol y triglicéridos. Dificultad en las relaciones interpersonales, el clima laboral se vuelve más denso, las relaciones con los compañeros de trabajo se deterioran, hay los conflictos intergrupales, ya no se llevan bien unos con otros, pobre identificación de la organización, ya no está empoderado con su organización, ya no siente a la empresa como tal y por ende le da lo mismo si es que cumple o no su medio de trabajo. Existe desmotivación en el trabajo, ya no rinde como antes, problemas en la comunicación, incumplimiento en las normas y reglamentos y errores en el proceso de trabajo, ¿no es cierto? Entonces también ya no cumple con las normas. Si es que la norma en la empresa es dejar la taza de café que toma limpia en el lavabo, ya no lo hace, deja todo desordenado, todo sucio y ya no cumple con esas normas y reglas de convivencia que son muy importantes en el día a día. Pasemos, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de la gestión de riesgos psicosociales? ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de tener este tipo de charlas, de hacer los estudios de riesgo psicosocial, de hacer talleres, de estar inmersos con la gente, de trabajar activamente con la gente? Es mejorar el bienestar y la satisfacción laboral de los trabajadores. Como sabemos, un personal sano, motivado, es un personal que está más productivo. Entonces, no solamente debemos esperar en que sea una línea del empleador hacia nosotros el poder cumplir o el poder esperar que las cosas se den, sino nosotros como empleados podemos dar pautas para que las relaciones, para que el trabajo sea mucho más ameno y podamos hacer un cambio en ese diario vivir. Incremento del rendimiento y de la productividad. Todas estas situaciones mejoran cuando existe la gestión de riesgos en el trabajo, que como les decía, hoy por hoy es algo muy importante que todas las organizaciones están inmersas, ¿sí? Pasemos, por favor. ¿Cuáles son los efectos de riesgos psicosociales a nivel intralaboral? Es decir, dentro del trabajo, que ya lo habíamos visto, baja producción, ya no estamos rindiendo lo mismo que antes hacíamos 10 oficios al día, ahora solamente hacemos 5. Se pueden producir daños en los equipos y los materiales que utilizamos, que eso es mucho riesgo y también nos puede causar daños que pueden ser irreversibles, accidentes de trabajo, que pueden, como les decía, mutilaciones de miembros cuando existen empresas de mayor riesgo, pero a nivel de accidentes de trabajo, no sé, se me cae el computador o me tropiezo o no vi que estaba algo caído por ahí, puede ocasionar varios tipos de lesiones. Y el clima laboral denso, que el clima laboral es algo muy importante en las organizaciones y está comprobado científicamente, hay estudios que demuestran que uno puede tolerar la carga de trabajo, pero lo que no puede tolerar es las malas relaciones con los compañeros de trabajo. Entonces, cuando no existe este manejo de una adecuada clima laboral, entonces se pueden presentar también el deterioro en las relaciones interpersonales. Pasemos, por favor. ¿Cuáles son los riesgos del riesgo psicosocial a nivel individual? Problemas de salud física y mental, ¿sí? Hay estudios y yo he hecho el año pasado, justamente en el mes de abril del 2022, hice un estudio en una empresa que ya existían rasgos de depresión con consumo de fármacos por las malas relaciones y por este mal llevado riesgo psicosocial.
Entonces ya va mucho más allá de que sea a nivel individual, sino que también afecta a la organización como tal, porque las deserciones laborales, la rotación, la ausencia por enfermedades se vuelve mucho más común. Hay el aumento de consumo de sustancias y sujetos a fiscalización, relaciones interpersonales conflictivas con los compañeros del trabajo y relaciones cognitivas disminuidas. Ya no estoy concentrado en mi trabajo, ya no rindo lo mismo que antes, estoy despistado, me olvido de las cosas y esos son los efectos que pueden causar. Pasemos, por favor. ¿Cuáles son los riesgos psicosociales más comunes, los que más se pueden presentar? Puede haber insatisfacción laboral, ¿sí? Estrés laboral, el síndrome de burnout, y aparte de esos que ya es en relación a las relaciones interpersonales, violencia en el trabajo y acoso psicológico, que es el denominado el mobbing, ¿sí? Pasemos, por favor. Aquí tenemos varios en imágenes, lo que significa cada uno de ellos, que ya vamos a hablar un poquito más de ellos. Pasemos, por favor. Cuando nosotros hablamos de estrés laboral, se podría decir que todos hemos sentido en algún momento la presión y el estrés asociado con el trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué es el estrés? 1 más 2, estrés, pero no es ese. Nosotros, es muy común que hoy por hoy tengamos personal estresado, que ya no quiere rendir adecuadamente, que ya no quiere ir a su lugar del trabajo. Entonces, de hecho, aunque el empleo que desarrollemos nos puede gustar mucho, siempre existe el riesgo de que nos enfrentemos a elementos estresantes. ¿Qué podemos hacer entonces si nos enfrentamos en nuestro día a día a elementos estresantes? Siempre identificar qué es lo que nos estresa, ¿no es cierto? Y es muy importante que nosotros podamos identificar tanto en el trabajo como en nuestro día a día qué es lo que nos estresa. Si a mí me estresa llegar y ver amontonados los oficios por cumplir, o mi puesto desordenado, o que esté sucio, o que no esté adecuado, entonces identificar qué es lo que me estresa y el día anterior echar una limpiadita y salir para que el día siguiente pueda encontrar bien, ¿no es cierto? O si a mí me estresa que mi jefe me diga, acordarás de hacer esto, entonces yo antes de que él me diga, yo ya poderlo hacer. Es muy importante que cada uno de nosotros identifiquemos qué es lo que nos estresa, ya que nadie nos va a decir si no, nosotros somos las personas que debemos saber. Desarrollar respuestas saludables, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con esto? A empezar a hacer algo diferente. Si yo a la media mañana me siento muy cansado, voy, me doy la vuelta a la manzana, me tomo 5 minutitos del tiempo y regreso con más energía. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces las empresas hoy por hoy tienen los espacios para hacer una pausa activa. Tienen el espacio para jugar no sé, tenis o ir y jugar un juego de ajedrez, no sé, cualquier cosa, en un minuto muy corto de tiempo. Y muchas veces decimos, no, es que yo no tengo tiempo, si yo me tomo esos 5 minutos en darme la vuelta a la manzana o en tomarme un café o levantarme a tomar un vaso de agua, me voy a quedar más tiempo. Eso no ocurre, porque si yo me paro, me doy la vuelta a la manzana, respiro aire puro, hago algo diferente, voy a retomar con más energía mis actividades y voy a hacer más productivo ese tiempo. Entonces, desarrollar respuestas saludables a todas las situaciones que se nos puedan presentar. Establecer límites, ¿no es cierto? Y nosotros mismos establecer esos límites. Si un día tengo que todos los días, no sé, pasarle la taza de café a mi compañera de trabajo porque ya se acostumbró. Entonces, sabes que no, hoy no puedo, hoy no me siento en condiciones, hoy voy a hacer algo por mí. Entonces, poner límites a las cosas. Hoy me voy a quedar hasta las 6 de la tarde porque ese es mi horario de trabajo. Voy a ser lo más productiva y a las 6 todos los días me voy a ir. Hoy voy a hacer los 10 informes que me corresponden, no voy a hacer los 12 que estaba haciendo como para adelantar el trabajo. Entonces es muy importante que nosotros pongamos límites, porque nosotros como seres humanos también tenemos el derecho a decir no. Hoy no puedo, hoy no quiero, hoy no me siento bien, hoy no quiero hacerlo, simplemente podemos nosotros poner esos límites. El descanso es muy importante. El descanso es sumamente importante para nosotros. Muchas veces decimos, yo puedo dormir 4 horas diarias y el fin de semana duermo 20 como oso. Eso no es así. El sueño no se recupera. Nosotros jamás podemos recuperar el sueño y el descanso es muy importante. Si yo no puedo dormir las 8 horas, por lo menos tratar de dormir las 7 horas. Pero yo necesito dormir ese tiempo porque necesito renovar energías y necesito sentirme bien, ¿sí? Aprender a relajarse.
como les decía, cada uno de nosotros sabe lo importante que es relajarse y cada uno de nosotros puede identificar qué es lo que a mí me relaja. Si a mí me relaja ir, contar un cacho y regresar, lo hago. Si a mí me relaja dar la vuelta a la manzana, salir al parque a dar una vuelta, lo hago. Si a mí me relaja, no sé, llamarle a mi hijo, preguntarle cómo llegó del colegio, quedarme tranquila, lo hago. Pero es importante que aprendamos a relajarnos, pararnos, respirar, estirarnos, movernos, darnos una vuelta y volver, es algo que nosotros debemos hacer. Hablar con el jefe o hablar, comunicarse, no solamente con el jefe, sino con la persona involucrada, decir lo que sentimos, decir qué es lo que nos está pasando. Y conseguir algunos apoyos nunca está de más. ¿A qué nos referimos con apoyos? A que nosotros debemos buscar un momento para fortalecernos nosotros mismos. Ir media hora a hacer yoga o media hora salgo a pasearle al perrito y me doy la vuelta por el parque. Está comprobado que estar 5 minutos diarios en la naturaleza, 5 minutos en contacto con el verde de la naturaleza, nos ayuda a liberar tensiones. Entonces, tomémonos esos 5 minutos de caminar al parque. Hoy estamos acostumbrados a que si el carro no nos deja a 2 centímetros de nuestra casa, nos cansamos o no hacemos ningún tipo de actividad. Busquemos esos apoyos que estoy segura que nos van a ayudar. Quedémonos a una cuadra más y caminemos esa cuadrita, vamos a ver que nos va a ayudar para buscar ese apoyo que tanto necesitamos. A veces le echamos la culpa al tiempo, cuando el tiempo es lo más importante y es el momento de darnos ese tiempo para hacer un cambio en nuestra vida, ¿sí? Pasemos, por favor. Hablar del síndrome de burnout es ya cuando el estrés ha sobrepasado los límites. El síndrome de burnout es el síndrome del empleado quemado, ¿sí? Es decir, ya no solamente es el estar estresado, el sentir que el ojo me titila, el sentir que el cuello se me cae, porque muchas veces sentimos una presión tal en el cuello que sentimos tanto agobio, tanto abombe que ya no podemos más. Entonces, no, el síndrome de burnout es una patología severa, ¿sí? Que compromete un proceso paulatino de pérdida del interés en el trabajo, ¿sí? Ya no solamente es, ay, qué pereza ir a trabajar, sino ya no quiero ir a trabajar, ya no me siento bien, es una pérdida del sentido de responsabilidad, es irritabilidad y profundas depresiones. El síndrome del burnout, como les decía, es el síndrome del empleado quemado. Va mucho más allá de sentirme solamente decepcionado, o sea, ya no quiero saber nada, ya no me importa si me botan del trabajo, ya no quiero ir, ya no quiero hacer nada. Entonces ya es mucho más complejo y como dice acá, es una patología severa, ¿sí? Ya es mucho más severo que cualquier otra circunstancia que se pueda presentar. ¿Cuáles son las medidas preventivas a nivel empresarial? Claridad en los roles, estar claro en las actividades, en los roles que yo puedo desempeñar, ¿sí? Si a mí me gusta ayudar, qué bueno que yo pueda involucrarme en las tareas y en el trabajo de mis compañeros, pero basta muchas veces con cumplir con lo mío y si ahí me queda un tiempito para yo poder apoyar en otra cosa, lo puedo hacer, pero lo más importante es saber cuál es mi rol dentro del trabajo. Tengo que facturar 10 facturas al día, ok, si es que me vienen 12, puedo hacerlo, pero saber cuál es el rol dentro de mi empresa, ¿no es cierto? Comunicación efectiva y asertiva, ¿no es cierto? No solamente saber cómo comunicar o saber cómo pedir las cosas, sino asertiva, de la mejor manera. Puedes ayudarme, necesito tu ayuda en esto, necesitamos cumplir esta meta, podemos hacer entre todos. La comunicación es algo que no solamente es importante a nivel de trabajo, sino en todos los ámbitos de nuestra vida y por eso existen tantas formas de comunicación hoy por hoy, ¿no es cierto? Clima laboral apropiado. Como les decía anteriormente, el clima laboral es lo más importante en las organizaciones. Está comprobado que si uno no mantiene un clima laboral apropiado, pueden haber mayores deserciones laborales. Uno puede tolerar la carga de trabajo, puede tolerar el exceso de trabajo, pero lo que no puede tolerar es un mal clima laboral. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de que si no tenemos amigos íntimos que podemos compartir, por lo menos sabemos que tenemos compañeros de trabajo que nos podemos apoyar, que podemos trabajar en equipo, que podemos sacar adelante hacia un objetivo común, ¿no es cierto? Trabajar la visión de la empresa, ¿sí? Alinearnos con la misión y la visión personal de los empleados, ¿sí? Cada empresa tiene una misión, tiene un objetivo, debemos alinearnos con esas visiones, con ese objetivo que tiene la empresa. Creación de espacios para conversar sobre temas personales,
Es muy importante, como les decía, no tomarse la media mañana, pero sí unos 5 minutos en los que yo pueda ir donde mi compañero y decirle, ¿sabes qué? Me siento mal, necesito ayuda, acompáñame a tomar un café, ¿no es cierto? Decir algo o desahogarme y eso me va a ayudar, pero buscar una persona que nos pueda apoyar. Políticas claras sobre los horarios de almuerzo, sobre consumir un tabaco, sobre viajes que está dentro de lo que es vacaciones, horarios laborales, vestimenta, recreación, espacio físico y laboral, ¿no es cierto? Todo esto es muy importante para la convivencia personal. A veces puede ser que nos molesta cómo viene vestida mi compañera, que viene toda extravagante, con la minifalda que, bueno, con el escote pronunciado. Entonces, todo eso es importante, tener las políticas claras sobre vestimenta, sobre horarios, sobre horas de almuerzo, sobre breaks, para que todos puedan mantener un equilibrio y que haya respeto mutuo entre todos. Implementación de ejercicios sencillos de relajación en el lugar de trabajo. A veces es solamente la forma como nosotros estamos sentados. A veces nos sentamos mal, todo acurrucados, con la cabeza baja, y las lesiones que pueden causar a nivel de nuestra cervical, de nuestra espalda, pueden ser mucho más complicadas. Entonces, es muy importante que miremos cómo nos sentamos, cómo respiramos, cómo caminamos, para que también eso sea un efecto conciliador hacia lo que podemos estar pasando. Entonces, es muy importante levantarnos, estirar los brazos, respirar y volver a nuestro puesto de trabajo. Nos puede ayudar también a aliviar todas esas tensiones y prevenir lo que llamamos el síndrome de burnout. ¿Sí? Pasemos, por favor. ¿Qué es el moving? Es algo que nosotros estamos muy inmersos, ¿sí? El moving es al igual que el bullying. Estamos más familiarizados con el tema bullying que con moving. Sin embargo, es lo mismo. El bullying es a nivel escolar, el moving es a nivel laboral. Y el acoso laboral o el acoso moral en el trabajo es el acoso moral o el acoso laboral en el trabajo, conocido comúnmente a través del término inglés moving, que significa asediar, acosar, acorralar en grupo, ¿sí? Esto no puede darse solamente entre compañeros de trabajo, puede darse de un subalterno de un jefe a un subalterno, pero también puede darse en el sentido contrario. Puede ser desde un subalterno hacia el jefe, que muchas veces o de los subalternos hacia el jefe, que puede ocasionar normalmente deserciones laborales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de moving, hablamos que es la acción de un hostigador u hostigadores, ¿sí? Puede ser una o varias personas, conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador, afectando hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que puede producir en el trabajador. Como les decía, en este estudio que hice el año pasado en un instituto, aquí en Quito, en un instituto, las personas tenían efectos sumamente complicados de ansiedad, de depresión, de estrés, ya con consumo de fármacos, solamente por este mal trato entre compañeros de trabajo. Entonces, es muy importante que nosotros analicemos. Muchas veces nos reímos de los compañeros, vemos que llega un poquito despeinado, vemos que llegó tal vez con las medias de diferente color y empezamos a burlarnos de las personas o le ponemos apodos. Le decimos, mira el estropajo, ya llegó porque vino despeinado un día, ya se quedó con el apodo. Entonces sí, nos causa risa, nos reímos entre todos, jajaja, qué chistoso, mira lo que le dijeron, pero no sabemos la afectación que puede causar en el compañero de trabajo, ¿no es cierto? Como les digo, es muy causante también el moving de deserciones laborales, que ya no soporta el acoso, ya no soporta el acorralarle, el tratarle mal, el exigirle mucho más de lo que puede dar, y el empleado termina en una renuncia. Entonces, consideremos mucho esto, pensemos en que todas las personas somos diferentes y nos puede afectar de diferente manera unos a otros. Entonces, tal vez es el momento de echar una mirada atrás y saber cómo estoy actuando yo hacia mi entorno y hacia mis compañeros de trabajo. Pasemos, por favor. ¿Cuáles son las medidas preventivas generales para prevenir todo lo que acabamos de ver? Tenemos el ambiente físico del trabajo, que es muy importante, la iluminación, el ruido,
la silla, cómo estoy sentado, ¿no es cierto? Entonces, el ambiente físico es muy importante y hablamos de buen diseño del puesto de trabajo, ¿sí? No con eso les digo que tengamos el puesto en el mejor edificio del mundo o que tratemos de conseguir el mejor trabajo, porque eso sería un mundo ideal. Sin embargo, en nuestro espacio, en nuestro puesto de trabajo, bajo las condiciones físicas, económicas que se pueda tener en la empresa, es muy importante que nosotros pongamos la fotito de un ser querido, ¿no es cierto? La fotito del perrito, que hoy es muy común. Ponemos la fotito del perro, miramos la fotito en el momento que necesitamos estar involucrados más con algo que es nuestro, y eso nos va a ayudar a liberar esas tensiones, ¿no es cierto? Correcta iluminación y nivel de ruido adecuado. Esto es muy importante. A veces a muchas personas no les gusta la luz, pero es un tema de respeto. Necesitamos mayor iluminación. A veces nos gusta escuchar el gato volador y pasamos oyendo reggaetón todo el día. Sin embargo, no a todos nos gusta el reggaetón. Entonces, hacer un consenso y tener una canción, la música adecuada para el puesto de trabajo, para la situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Condiciones adecuadas de temperatura y humedad. Cuando hace mucho calor, encender el aire acondicionado, o si hace mucho frío, buscar algo como para que nos caliente. No hablo de lo que nos pegamos el viernes al final de la jornada, no, sino un calefactor que nos pueda ayudar a aliviar el frío, porque estamos en la sierra, pero tener una temperatura adecuada. Y el espacio de trabajo confortable, que como les decía, muchas veces no depende de cada uno de nosotros. Sin embargo, sí es nuestra obligación el buscar la manera de cómo nos sintamos más cómodos. Si yo no tengo la silla adecuada, tal vez si yo consigo un cojín o cambio una silla o busco la manera de sentirme más cómodo, pero depende de cada uno de nosotros el hacer un ambiente más adecuado, ¿sí? Cuando hablamos sobre el individuo, vemos características de estilo de vida saludables, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, 10 minutos en la mañana me paro y respiro, o 10 minutos antes, o 10 minutos después de comer voy y me doy la vuelta de la manzana. Si tengo una hora de alimentación y me tomé 30 minutos, me doy la vuelta a la manzana y regreso. A veces estamos tan agobiados de tantas cosas que no nos damos ese tiempo, pero buscar estilos de vida saludable, comer un poco más sano, evitar cierto consumo de alimentos que a veces nos dejan muy pesados del estómago. Entonces, buscar un estilo de vida más saludable. Técnicas de relajación, no importa la actividad que yo haga, no importa hacia dónde quiero enfocarme, no importa si quiero ser el atleta más nombrado de Cuenca o el atleta más nombrado del Ecuador y del mundo, no importa, pero busco la manera de relajarme, de hacer algo mío, algo propio y que me satisfaga a mí, de buscar ese aliciente que me hace sentir que luego de una jornada de trabajo puedo llegar a casa y sentirme en paz, sentirme tranquilo, ¿no es cierto? Técnicas de asertividad, ser asertivos, ver las cosas positivas es muy importante, no pensar que todo lo malo nos pasa, porque muchas veces decimos, ay, es que solo a mí me pasa, es que solo yo puedo hacer esto, o solo a mí me ven, o solo a mí me critican. No, sino buscar siempre la forma adecuada de ser asertivos y buscar siempre las cosas positivas, ¿sí? Y sobre la organización, mejorar y fortalecer los sistemas de liderazgo y dirección. Si somos líderes de una empresa, mirar qué estoy haciendo, no solamente quedarme en ser jefe, sino ser líder, el acompañar a mi equipo de trabajo, el caminar con ellos, el motivar a ellos, el compartir un momento tal vez de disipar, de nos sentamos, conversamos de algo y sacamos adelante, ¿no es cierto? Entonces, ese fortalecimiento de liderazgo es muy importante. Y nosotros desde el propio ámbito podemos ser líderes en cualquier cosa. Líderes, si yo soy la que reparto el café en la oficina, ¿qué les parece si en vez de yo repartir, me ayudan un día y yo puedo colaborar en otra cosa? Y con eso también la rotación de puestos de trabajo hace que la carga sea más liviana en algún momento, ¿no es cierto? Fortalecer competencias y manejar conflictos de forma adecuada. No generar un choque, porque si yo llego mal genio pateando al perro un día
al trabajo, seguramente voy a tener una respuesta del mismo tipo, ¿no es cierto? Entonces, manejar los conflictos, si alguien viene y quiere tratarme mal o me dice algo de manera displicente, yo responder de la mejor manera y poder manejar ese conflicto que no llegue a mayores. Entonces, manejar de la manera más adecuada este tipo de cosas y fortalecer las competencias. A esto no nos referimos a que voy a competir con mi compañero de trabajo para tener mayor comisión, sino ser competente en lo que yo estoy haciendo. Y al ser competente, puedo hacer que mi compañero sea competente y sacar la organización adelante, ¿sí? Evitar conflictos de ambigüedad del rol. Y hablamos un poquito antes de esto. La ambigüedad del rol es hacer solamente las cosas que a mí me corresponden y no ser empoderado en la de los demás. Fomentar la interacción y el apoyo en grupo. Es muy importante que nos apoyemos con los compañeros de trabajo. Si yo ya terminé mis tareas, ver la manera, estás con muchas cosas, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hacemos? Y con eso aunamos esfuerzos y hacemos que la tarea sea más fácil de llevar. Promover un clima laboral adecuado, que ya me hemos hablado, y mejorar el sistema de comunicación. Muchas veces, y a veces las mujeres, nos gusta que nos adivinen, ¿no es cierto? Y eso pasa en casa. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás enojada? No. Y a la mínima oportunidad explotamos, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que sepamos comunicarnos. La comunicación en todos los ámbitos es importante. Si yo digo lo que me pasa, si yo digo lo que siento, si yo digo cómo quiero que actúen, si yo necesito que las cosas estén en orden, si yo soy la que organiza los insumos, decirles cómo necesito que esté, y eso es muy importante. No enojarme cuando algo no está bien, sino comunicar de la manera adecuada, pedir de la manera adecuada y hacer que las cosas fluyan de diferente manera. Pasemos, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta que alguien tenga? ¿Algo sobre lo que hemos conversado? Alguien que pueda contarnos, alguien que pueda decirnos cómo manejan el clima laboral, alguien que tenga alguna experiencia bonita, diferente, o no tan bonita, diferente en relación a lo que hemos conversado el día de hoy. Alguien que quiera comentarnos algo, estamos todos calladitos. Yo sé que ya va a ser las 7 de la noche, que queremos estar en casa con nuestros hijos o tomándonos una cervecita ya antesala de fin de semana, o simplemente ir a comer algo rico, la salchipapa con un montón de mayonesa y salsa de tomate, o lo que sea, ¿no es cierto? Yo sé que ya estamos en modo descanso, pero si alguien tiene algo, alguna cosa que decirnos, que contarnos o que aportar, pues bienvenido sea. Estamos a la orden para poder solventar cualquier inquietud que puedan tener. Tatiana, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, yo quisiera aportar algo con los compañeros que están conectados y a su vez para que usted nos pueda ayudar con esa duda. Muchas veces vemos el tema de ir al psicólogo como algo malo, como que estamos locos, como que por qué nosotros tenemos que recurrir a eso. Entonces, más que nada quisiera que usted dentro de su rama les pueda compartir a los compañeros para que no lo vean esto como que algo malo, es algo hasta vergonzoso en algunos casos que piensan, tienes algo que les puede ayudar, porque muchas veces tenemos tantas cosas dentro de nosotros que no podemos hablar con nadie más que sea con una persona externa. Entonces, estos son los espacios justamente para desahogarnos, por así decirlo. Entonces, quisiera que usted les comente eso a los compañeros, que no es nada malo ir al psicólogo. Chévere, Alejandra. Mil gracias. Sí, efectivamente, y justo es lo que queríamos hablar ya como parte final de la charla. ¿Cuándo debo acudir al psicólogo? ¿No es cierto? Esto en realidad en el Ecuador, por lo pronto, por lo general, vemos como un tabú, ¿no es cierto? Ir al psicólogo es sinónimo de estar loco. Sin embargo, no es así. Y si vamos un poquito más allá en los países como Estados Unidos, en los países desarrollados, ir al psicólogo es solamente ir y desahogar y contar lo que me está pasando, ¿no es cierto? Si bien es cierto, una terapia psicológica
aparte de que muchas veces resulta costosa. Yo soy bien barata, les cuento. Si vienen aquí y me buscan, no les voy a cobrar mucho. La terapia psicológica es cara y debe ser constante, porque no es como yo voy al médico y digo, bueno, estoy con gripe, me da la receta para una semana, me curé de la gripe y quedé perfecta. En el peor de los casos, si tengo un poco algo más complicado, acudo por una gripe y el médico dice, necesito controlarte en una semana, tomo la medicina y en una semana el médico me va a revisar. Pero hasta ahí llegó, ¿no es cierto? Como digo, la terapia psicológica a veces es un poco más prolongada y sí depende de mucho cómo nosotros la podamos llevar. Sin embargo, como dice Alejandra, es súper importante que nosotros podamos acudir donde un profesional cuando ya no sepamos cómo manejar cierto tipo de situaciones. Y hoy por hoy sí hay personas, hay padres de familia que nos buscan como psicología y ha venido a consulta justamente en nuestras centrales Beris, porque dicen, mi hijo no está cumpliendo las tareas, mi hijo le veo un poco más inquieto, está un poco más rebelde, pese a que pueden ser condiciones normales dentro de un desarrollo normal de la juventud, la etapa de la adolescencia, la edad del burro, que sí se puede dar. Siempre es importante que como padres busquemos o veamos o interpretemos esos signos de alarma que se pueden presentar. Y el ir donde un psicólogo no es para decirme lo que yo tengo que hacer, porque las respuestas nos damos nosotros mismos como seres humanos. Sin embargo, el ir al psicólogo es que me encamine hacia la búsqueda de una solución, ¿no es cierto? El psicólogo no le va a decir, bueno, ya, pues anda, camina, tómate la pastillita, relájate, divórciate, deja esa relación tóxica que tienes. No, sino que le da las pautas para que, si es que ustedes tengan una relación tóxica, por ejemplo, que hoy es, no sé si es bien llamada o mal llamada, pero si estamos en una relación que no nos conviene, el psicólogo lo que va a hacer es fomentar su autoestima para que usted sea capaz de decir en algún momento, no, pues esto no me conviene, esto de sufrir no es para mí, yo merezco algo mejor y aquí voy, o sea, terminar con lo que no me está haciendo bien. Entonces, es encaminarnos hacia un objetivo, hacia una resolución de algo, pero afianzando nuestras emociones, afianzando nuestra vida, afianzando nuestra autoestima, queriéndonos un poco más, valorándonos un poco más, haciendo que las cosas fluyan a nuestro favor. Y eso es ir al psicólogo. No es solamente buscar una solución a cierto tipo de problema que estoy viviendo en ese momento, sino que yo como ser humano pueda fortalecer esas situaciones que me están pasando o fortalecer esas raíces que crecieron en mí, que no están tan fuertes. Como yo digo, yo al ser humano le comparo con un arbolito. Si las raíces del árbol son firmes, el árbol va a crecer frondoso y en algún momento me dará frutos. Así somos nosotros. Si yo en mi etapa la etapa prenatal, en la etapa del embarazo de mi mamá sufrió mucho, tuvo muchos conflictos, tal vez fui una hija no deseada. Eso va a tener mucho que ver en mi vida futura y lo que el psicólogo hace es hacer que esas raíces, ese origen de mi vida sea solucionado, sea fortalecido, sea encaminado hacia algo mucho mejor. ¿Sí? ¿Alguien que quiera decirnos algo más? ¿Ok? Si es que ya no hay más preguntas, más aportes, les agradezco mucho por su tiempo. Como les decía en esta pregunta de Alejandra, yo pienso que los llamados a hacer que las cosas sean